Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, chicos? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Bien, vamos a comenzar lo que es la clase. Bien, lo que nos explicó Randy brevemente es sobre los sistemas ¿de qué eran los sistemas? Almacenamiento. De almacenamiento, ¿no? Ya hemos expuesto algunos ejemplos después que Randy se fue, se fue. Entonces, comenzamos a dar ejemplos de cada uno de los sistemas de almacenamiento, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, yo le había puesto ahí si los discos duros, los discos vinilos, lo que se tocaban en esas tocadiscos, rocola, ¿sí? Era un sistema de almacenamiento, pero en una reproducción musical, ¿ya? Después, también hicimos un ejemplo sobre los VHS, sobre los cassettes, los mini cassettes y los mini VHS, ¿no? Que se grababa en lo que es la filmadora. Bien. Hasta ahí, preguntas sobre los sistemas de almacenamiento de que se explicó el día anterior, el día lunes. ¿Ya? Entonces le damos paso, perdón, al siguiente expositor. ¿Estamos listos? Buenas noches, profe. Sí, ya dame un minutito. Listo, muy bien. A ver. ¿A qué nos toma foto ahí? No, es que una cosa que tengo que enviar urgente. Ah, ya. A ver, ahora sí. Are you ready? Ready. A Ya. ver. No sé qué sale, no sale. Muy bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. La noche de hoy les hablaré un poco sobre lo que es los discos duros. Sin antes, también cabe mencionar que soy un alumno del Instituto Juan Bautista Aguirre, de la de la carrera de ensamblaje y mantenimientos de cómputo. Y vamos a hablar hoy sobre la materia de mantenimientos de PC, que está a cargo del profesor Alberto Moncayo y que pertenezco al tercero nocturno. Muy bien. Entonces, los discos duros. Vamos a ver un poco lo que es la definición de lo que es un disco duro. Dice que los discos duros, como ya sabemos, son una unidad de almacenamiento en los cuales podemos guardar muchas cosas, archivos, fotos, videos, juegos, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es el dispositivo, digamos que principal en todo tipo de sistemas informáticos.
ya que en este se guarda todo su base de datos, su base de información. Luego, como segundo punto, tenemos cómo funciona realmente lo que es discos duros. Como indica aquí en el texto, dice que es un funcionamiento muy sencillo, el cual está lleno de, o sea, la información se guarda no como nosotros la vemos. De pronto, por ejemplo, nosotros guardamos un video, el video no se guarda en sí como nosotros lo vemos, el cual se guarda de manera entre unos y ceros. Luego tenemos lo que es las partes del disco. Las partes del disco tenemos lo que es el plato, la cara, el cabezal, las pistas, el cual el plato es, son los discos que componen un único plato, o sea, son los que están en el disco y dan la vuelta para grabar toda la información. Luego tenemos la cara. Dice que la cara es donde están las pistas. Cuando decíamos que un CD se rayaba esa parte, se dañaba. Entonces, esa es la cara de lo que es el plato también. Y lo que es un cabezal, el cabezal es el que se encarga de la lectura, escritura sobre los platos, que es como una agujita que va como que grabando, tipo cuando los discos de vinilos cuando tenían la agujita, más o menos así. Y de ahí tenemos las pistas. Una pista dice que es la circunferencia que recorren el disco en las cuales guardan los datos dentro de los platos. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a tomarme la libertad de mostrarles un disco verdadero por la parte de adentro. Aquí tengo un disco pequeño, el cual lo voy a abrir un ratito para mostrarles físicamente la parte que hemos mencionado. Estoy sacando los tornillitos, el cual, si algún día llegan a abrir uno, les recomiendo que ya esté dañado. Por lo que al momento de abrirlo, ya lo que es el cabezal puede rayar lo que es la pista o la cara del disco, el cual ya queda inservible. Una vez que le he sacado los pernitos, se los voy a destapar de esta forma. Que tienen un segurito. Un pernito. Aquí tenemos, no sé si alcancen a ver, tenemos lo que les mencionaba. Aquí tenemos el disco. Si ven, está súper brilloso porque no ha sido manipulado. Tenemos la cara del disco. Acá tenemos lo que es el cabezal de este lado. Tenemos ahí. Y esto, algo que no menciona ahí en la diapositiva, son las cintas de datos de información que están acá. Estas son las cintas donde pasa la información hacia la parte de acá del disco. Siempre todos los partidos, no me molesta. Ahí les mostré un ratito lo que es la parte de adentro de lo que es un disco duro. Ya. Luego de esto, de ver las partes internas del disco, vamos a ver lo que es los tamaños de los discos duros. En esta se podría decir que los discos más reconocidos, más vistos,
o más caracterizados hoy en día, tenemos los discos de 2.5 pulgadas y los discos de 3.5 pulgadas. Que el que acabé de desarmar ahorita es un disco de 2.5 pulgadas, que por lo general son, bueno, no general, siempre son utilizados en la que es laptops. Y los de 3.5 pulgadas son los que vienen en las computadoras de escritorio, que son los más grandes. En las computadoras de case, o por obvias razones, no se pueden poner en lo que es una laptop. Y también tengo un disco que no se menciona ahí porque no es tan reconocido, pero hay un disco que es de 1 pulgada, en los cuales venían bueno, en mi caso vino en un MP5 de Microsoft, que es el disco de 1 pulgada. Es súper pequeño. Es una cosita así pequeña. No me acuerdo de cuánto era. Es un Toshiba de 120 gigas. Esto es un disco así mismo mecánico de 1 pulgada. Esto casi no se ve en el mercado porque no tuvieron mucho éxito debido al... o sea, almacenamiento tenía, pero la velocidad no era una velocidad muy buena, se podría decir, como para utilizarlo en equipos más grandes. Luego de esto, tenemos lo que es las capacidades de un disco duro. Las capacidades de un disco duro dice que ha llegado actualmente hasta los 6 terabytes en un solo disco, porque si unimos varios discos, obviamente vamos a tener inmensas cantidades de almacenamiento. Pero en un solo disco tenemos 6 terabytes, aunque he escuchado que, no me acuerdo si fue Toshiba mismo, que creo que va a lanzar un disco de 25 terabytes con una nueva tecnología que van a implementar, en la de que lleva o sea, va a ser mecánico, pero va a llevar una tecnología en la cual va a mejorar su velocidad, ya que los discos mecánicos tienen un poco de velocidad. Bueno, no se le podría decir velocidad, sino que algo más lenta la capacidad de su lectura. Ya, luego de esto dice que en un disco de 6 terabytes podemos almacenar 1.600 fotografías o 615 horas de video y hasta 2 millones de canciones, un almacenamiento más suficiente para la mayoría de usuarios del planeta. Entonces, aquí una pequeña tabla dice, como curiosidad podemos encontrar centros de datos en almacenamiento más de 10 exabytes en sus servidores. Obviamente, en un servidor sí vamos a encontrar muchas partes de almacenamiento porque se llevan varios discos, 10, 15 discos duros. Entonces, aquí vamos a ver en la tabla más o menos cómo está dividido el almacenamiento. Por ejemplo, dice que en 1 gigabyte es igual a 1024 megabits y 1 petabyte es igual a 1000 terabits y 1 exabyte es igual a 1000 petabits. Entonces, si tenemos lo que es sería 1000 petabits. Aquí les iba a mostrar una tablita. Permítanme un segundo mostrarles una tabla. Aquí en Google podemos revisar de pronto si algún momento tienen dudas de cómo saber cuánto vale, por ejemplo, aquí tengo 1 megabit equivale a 1000 kilobits. Entonces, así sucesivamente podríamos buscar los petabits. Aquí hay un pebibit, que la verdad no lo había escuchado antes, pero
son cantidades que de hecho una de estas cantidades las hemos visto en materias anteriores de megabytes o cosas así. Volvemos acá. Vamos a los discos mecánicos. Dice que en los discos mecánicos están compuestos de piezas mecánicas, de ahí a veces se llaman discos duros o mecánicos, hay otros que también les llaman magnéticos y utilizan el magnetismo, bueno, por esta misma razón le llaman magnéticos, para grabar tus discos y archivos. Se componen de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. Como les mencionaba antes, aquí tenemos el disco de 2,5 pulgadas, que era el pequeño. Dice que los discos de 2,5 pulgadas tienen unas dimensiones de 6,9 por 10 y 9,7 centímetros. Por estos motivos son utilizados en las portátiles, eso es lo que les indicaba. Estos discos fueron como que tipo diseñados ya como para portátiles, aunque ahorita ya los reemplazan otros tipos de discos que los mencionaré luego. Ahora tenemos aquí los discos de 3,5 pulgadas. Este disco, así mismo, como les indicaba, estos son para ordenadores de sobremesa, la cual tienen unas dimensiones de 25,4 milímetros o 3,1 que viene a dar 41,4 milímetros. Luego de los discos mecánicos vinieron lo que es los discos sólidos SATA. Los discos sólidos SATA, estos discos en sus siglas en inglés es Solid State Disk o en español discos de estado sólido, en la cual tienen una tecnología que utilizan memoria flash para almacenar los datos en lugar de platos magnéticos. Tiene o cabezas lectoras o escritura. Por eso que reemplazan todo lo que es el disco, la pista, el cabezal, por esto que le llaman memoria flash, para poderle reducir el tamaño. Dice, como hemos comentado anteriormente, los discos duros SSD se caracterizan por almacenar la información en memorias de tipo flash, exactamente del tipo NAND. Son sus chips de silicio que también se utiliza en pendrive o tarjetas de memoria. Cuando una memoria no volátil, aquí está, no volátil, es lo contrario de cuando mencionamos una memoria RAM, que es una memoria volátil, la memoria RAM. En este caso no es volátil. Es decir, que incluso cuando no posee energía capaz de guardar los datos que tiene grabados. Tengo aquí un disco sólido, bueno, SSD, en este caso un Golden Memory. Entonces, aquí siempre lo conocemos de esta forma, pero no sabemos qué hay por dentro. En este caso les voy a mostrar lo que hay dentro de este disco, que tampoco, al menos en este caso, no son con pernos, son engrampados. Engrampas, no viene. Ya. ¿Qué es lo que queda? Esto nada más. El resto es carapacho. Esto es el disco SSD. Entonces, aquí, esto reemplaza, que son las memorias flash, reemplaza lo que es el disco, las pistas, cabezal, reemplaza todo esto a esto, que son las memorias flash con tecnologías NAND. Estos discos actualmente son uno de los mejores para
aprovechar el rendimiento de una máquina, ya que estos te brindan mucha más velocidad al momento de que arranca el sistema operativo, ya que no necesitan recorrer todo el disco para encontrar los archivos del sistema. Esto, mediante su memoria flash, automáticamente va al punto, o en este caso sería como que a la pista en los discos antiguos, directamente donde está el archivo. En estos discos podemos encontrar, en estos discos SSD, cabe indicar, que podemos encontrar las siguientes siglas o signaturas de lo que es la NAND o flash, que tenemos el SLC, el MLC, el TLC y el QLC. Vamos a ver lo que es el CLC. CLC dice Single Level Cell, único nivel de celda. Solo posee un bit de información en cada celda. Se pueden escribir solo en dos estados, 0 o 1, y de ahí vienen sus propiedades positivas. Al ser simples, son las más rápidas, a la mayor vida útil y de menor consumo energético, aunque por el contrario, son las más costosas de fabricar de todas. De ahí tenemos lo que es la MLC. Dice, MLC, Multilevel Cell, múltiple nivel de celda. Posee 2 bits de información en cada celda. Se escriben en 4 estados, 00, 01, 10 y 11. Bueno, en este caso, como es binario, dije mal en decir 10, porque en realidad es 10 y de ahí 11. Entonces dice, es de uso más común porque son más densas y se consigue mayor capacidad en el mismo espacio, significando además un precio más reducido. Sin embargo, los chips son más lentos y menos longevos que los SLC. Luego vamos a lo que es el TLC. Triple Level Cell, triple nivel de celda. Posee 3 bits de información en cada celda. Se escriben en 8 estados. 000, 001, 010, 011. Son aún más económicos que los MLC. Son de gran densidad y por ende se pueden obtener gran capacidad de almacenamiento digital en poco espacio físico, pero también son más lentos que los MLC y tienen un tiempo de vida menor. Por último, tenemos el QLC, Quad Level Cell, cuádruple nivel de celda. Posee 4 bits de información en cada celda. Se escriben en 16 estados, 0000, 0001 y 0010. Consiguen ser más económicos que los TLC. Duplican su nivel de densidad, consiguiendo gran capacidad de almacenamiento, pero vuelven a ser más lentos que los TLC y con menor tiempo de vida. Ya, una vez viendo lo que es los discos sólidos, que últimamente se están viendo bastantes en el mercado, se están viendo a precios. Primero vinieron en un precio elevado, ahorita veo que el mercado está bajando un poco, en los cuales puedes conseguir un disco de 120 gigas en $23. Hay casos que te lo venden en 20, pero son marcas rechinas que la verdad duran muy poco, se dañan rápido. Luego vamos a ver ahora discos sólidos M.2, que es una tecnología, dependiendo, va a ser una tecnología casi igual al sólido, aunque igual es sólido, solamente que lo que cambia es, se podría decir como que el puerto, por lo que el 1 es SATA y de ahí cambia a M2. Dice, discos sólidos M2. Este factor de forma era conocido anteriormente como NGFF, Next Generation
form factor. Vienen a sustituir los discos duros SSD M-SATA, creando un nuevo factor de forma mucho más pequeño y con un nuevo conector. Se presentan varios tamaños diferentes, el ancho de 12,16, 22 y de 30 milímetros. Y sus longitudes son de 16,26, 30, 38, 42, 60, 80 y de 110 milímetros. Uniendo ambos tamaños, obtenemos el tipo de disco M.2, que nos va a aparecer en sus especificaciones, por ejemplo, el 2230, el 2242, 2260 o el 2280. Estos discos duros pueden transmitir información en los buses SATA o PCI Express, pero solo en uno de ellos. Podrán trabajar con el protocolo de transferencia AHCU y NVMe. Lo que tenemos, por ejemplo, aquí también tengo un M2. Este es un M2, bueno, un disco sólido con entrada M2. Este de aquí no es NVMe. ¿Cómo lo podemos distinguir? Pues si se dan cuenta, este tiene 1, 2, 3 patitas. Este disco sabemos que es M2, pero si queremos saber si es NVMe, él tiene esta parte de aquí unida. En total serían 2 patitas que tendría, no tendrían 3. Eso lo podemos distinguir como NVMe o M.2 normal. Luego aquí añadí un plus de los discos, que es el M-SATA, que es un disco que no se ve mucho, pero sí hay ocasiones que te toca verlo. Dice que el M-SATA es un formato compatible con la interfaz SATA, pero con un tamaño mucho menor que el factor de forma SATA. Esta es desuso, habiendo sido reemplazado por el factor de forma M2. También tenemos en el formato U.2. Este factor de forma es similar al factor de forma SATA, pero con un conector SATA Express. En él podemos ver un distinto placa base. No son tan populares debido al coste de llevar aparejados un cable diferente. Como les indicaba, estos tipos de puertos es súper difícil encontrar. Casi, al menos yo en lo personal, no me he encontrado con este tipo de puertos. Les voy a presentar un video en el cual nos explica un poco mejor lo que es los discos, pero en lo que es discos M2. Y bienvenidos a esta nueva guía aquí en Tecnovist. Hoy les vamos a estar hablando de los discos. No sé si logran escuchar el video. Se escucha. Sí, Sí. Ah, ya, perfecto. M.2 y de por qué hay que tener ojito al comprar, porque no todos los SSD son iguales. Primero vamos a hacer un repaso muy rápido, asumimos que esto ya lo sabés, de que esto es un disco mecánico, es un sistema de almacenamiento todavía usado con mucha capacidad, pero con muy baja velocidad, y después vienen los discos de almacenamiento de estados sólidos o SSD. Los SSD los podemos encontrar en el formato de 3.5 pulgadas, como son los discos SSD más clásicos, pero además los discos M.2, donde acá tengo hermosamente ordenados 3 productos de Western Digital. Sobre el almacenamiento mecánico, ya no hay nada que decir, mucha capacidad, bajo precio, muy lento. Los SSD tradicionales, al igual que cierto tipo de M2, corren a una velocidad que no tiene nada que ver con los M2 de alto rendimiento. Y esto es lo que les queremos explicar hoy. M2 no significa, no está hablando de un tipo de disco. M2 está hablando de un tipo de conector.
Ustedes pueden encontrar el socket M2 en cualquier motherboard actual, donde podemos llegar a colocar tanto un M2 SATA como un M2 NVMe, o NV corta ME sería la traducción en español. Ahora, ¿qué son estas dos palabras que usé? SATA y NVMe. Son los estándares de protocolo, siendo que M2 es un estándar de conector, o sea, puede entrar cualquiera de ellos, depende igual del tipo específico de conector M2, pero en líneas generales, M2 es un estándar de conector. Todos estos discos son M2, siendo la diferencia de que el Blue tiene 2 ranuras en su conector, eso nos indica que es un M.2 SATA, y los 2 Black que tenemos aquí tienen una sola ranura, y nos indica que es un M.2 de protocolo NVMe. En un momento, hace un tiempo, donde el Mother todavía no incluía el conector M.2 para este tipo de discos, solía venir este tipo de almacenamiento tan veloz en unas tarjetas de expansión, que hoy por hoy, si queremos aumentar la cantidad de puertos M2 que nos trae el Mother, todavía siguen viniendo, como por ejemplo acá tenemos un Mother MSI Godlike X570, que viene con 3 conectores M2 de fábrica. Acá podemos ver, encima tiene thermal pad arriba y abajo para mejorar la refrigeración, pero también viene con una placa que es básicamente expansora, que es PCI Express X8, y nos permite agregar, obviamente, un Mother de alta gama. Esto es un bloque de aluminio impresionante, nos permite agregar 2 discos más. Y podemos leer que solamente soporta PCI Express Mode. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a poder usar los discos Western Digital Black, pero no el disco Western Digital Blue. ¿Y por qué es esto? Porque los protocolos que usa cada uno de estos discos para comunicarse con el micro, con la memoria, etc., son diferentes. El protocolo de un M.2 SATA es exactamente el mismo que el protocolo de un disco SATA SSD conectado por un cable, no importa qué tan fachero como este sea el cable, es lo mismo que tener un SSD de 3.5 conectado a SATA 3. Y eso nos va a limitar la velocidad a una velocidad teórica máxima de 6 gigabits por segundo. Gigabits lo podemos traducir a megabytes, alrededor de 750 megabytes por segundo va a ser la velocidad máxima de transferencia que nos va a permitir tanto un disco SATA como un M.2 SATA. En este caso, el Western Digital Blue M.2 nos otorga una velocidad de lectura máxima de 550 megabytes por segundo. Guárdense este número en la cabeza porque es importante. Quiero contarles un poquito qué es lo que significa SATA. Es un protocolo que se llama Serial ATA, o sea, es una transmisión de datos en forma seriada. Serial y paralelo son dos conceptos bastante comunes en electricidad, electrónica. Lo podemos imaginar como una autopista, donde una autopista serial sería una autopista de un solo carril, donde los autos hacen una fila, y una en paralelo es de múltiples carriles, donde todos los autos pueden avanzar al mismo tiempo. En la antigüedad se utilizaban cables de este tipo, cables del tipo IDE o PATA, que era Parallel ATA, o sea, vino primero Parallel ATA, después Serial ATA, que son los SATA que usamos modernamente, y ahora el nuevo protocolo que tienen los discos, por ejemplo, los Black que estamos mostrando acá, es el NVMe, que vuelve a ser un protocolo paralelo, lo cual nos permite muchísimo más movimiento de información entre, de vuelta, el disco, memoria, micro. El SATA nos permite armar una fila de vuelta, volvamos a pensar en una autopista de un carril, de hasta 32 comandos. O sea, tenemos un peaje y tenemos que hacer pasar 32 autos por una sola cabina. Mientras que el NVMe nos permite armar una autopista de 64.000 filas o carriles, con una fila que se puede armar de hasta 64.000 comandos cada una. La diferencia es abismal, y esto se ve traducido en la velocidad de lectura y escritura de estos discos. NVMe, que es el protocolo que usan estos discos Black, significa Non-Volatile Memory Express. Es un protocolo que utiliza exclusivamente los carriles PCI Express del Mother, que son los mismos que utilizan las placas de video, por ejemplo. O sea, son los carriles más rápidos que tenemos para comunicar cualquier componente con el procesador, y tiene un límite teórico de 3.940 megabytes por segundo. Y aquí los productos que tenemos son el Western Digital Black SN750, que tiene una velocidad de lectura, vamos a hablar de las velocidades de lectura, varían entre lectura y escritura, pero para hablar de todo lo mismo, una velocidad de lectura de 3.100 megabytes por segundo, y después el SN750
pero la versión más pro, digamos, este es el de 500 GB, tiene una velocidad de 3.470 megabytes por segundo. Acuérdense ahora sí de la velocidad de este, 550 contra 3.470. Es mucha, mucha diferencia. Obviamente estamos ya pasado el segundo semestre del 2019 y van a llegar los discos M.2 PCI Express 4, que es la próxima generación. Eso tiene un límite teórico de 7.876 megabytes por segundo, o sea, van a duplicar las velocidades y, por ejemplo, esta placa ya estaría soportando discos de PCI generación 4. Y finalmente vamos a hablar de los precios y de por qué hay que tener ojo al comprar. Este disco, el Blue, sale alrededor de $58 en Argentina, son 2.500 pesos, mientras que el Black de 250 GB está costando $107, 4.600 pesos en Argentina, y el de 500 GB, que encima viene con un bloque disipador de EKWB, que si quieren googleenlo, es una marca excelente que provee soluciones de disipación, cuesta alrededor de $190, 8.150 pesos en Argentina, y el disipador solo que tiene encima lo pueden buscar en la página de EKWB y sale $13. Cuando ustedes van a una tienda y están armando su configuración, les van a ofrecer este tipo de almacenamiento, pero van a tratar de venderles en general por ahí un disco M.2 SATA, sin explicarles que es un disco SATA. O sea, ya con decirles es un disco M2, les van a hacer creer que es lo más rápido del mercado, porque acá son así, y no es así. Ustedes se tienen que fijar. La forma más sencilla de fijarse es por la cantidad de ranuras. Si tiene 2 ranuras es lento, si tiene una ranura es más rápido, y después ya pueden indagar más, fijarse en la caja, la velocidad de lectura, la velocidad de escritura, porque por ahí están comprando una unidad que se piensan que es lo mejor, pero caen en las garras de un inescrupuloso vendedor y les vende como lo mejor algo que no es un mal producto, pero utiliza otro protocolo. Y esta ha sido la guía comprensiva de unidades M. Entonces, ahí tenemos tuvimos el video de cómo explicaba sobre los M2, sus velocidades, cómo diferenciar entre el SATA y el NVMe. Ya les voy a presentar algo que también les va a ayudar, porque los discos duros, sean mecánicos, sean SSD, hay una herramienta que nos puede ayudar bastante al momento de pronto no tenemos el efectivo para comprar uno nuevo y nos vemos en la obligación de, bueno, no en la obligación, sino que por el factor de dinero y de pronto por factor de urgencia comprar un disco, de pronto queremos comprar uno de segunda. Lo que podemos hacer es con esta herramienta comprobar si el disco está bueno, malo, cuántas veces ha sido apagado. Aquí tenemos lo que es el Crystal Disk, que es un programa para ver la información del disco que vayamos a adquirir. De hecho, puedes ver también tu disco. En aquí que presento, está en estado bueno. Aquí lo dice, 100% bueno, con 40 grados de temperatura. Y aquí dice el total, que es de 512 gigas. Aquí te pone que ha sido encendido 97 veces y que ha tenido 204 horas de encendido. Con esto nosotros podemos ver, como podremos decir crudamente, si nos están estafando o no, ya que, o si le han dado palo o no le han dado palo al disco. Aquí esto no nos va a dar números irreales, no se puede alterar. Entonces aquí tú vas a poder ver las 204 horas que tiene este disco y que ha sido encendido 97 veces. Entonces, si tú ves un disco que ha sido encendido, qué sé yo, más de 2.000, 3.000 veces,
o que tiene, qué sé yo, unas 10.000 horas ya de uso, entonces ha sido un disco que ya ha sido bastante utilizado. De hecho, aquí tiene un contador en la parte de aquí, que esto es el contador de cuántos gigas ha utilizado ese disco en el tiempo de su vida útil. Ahí también te puedes dar cuenta, porque en el disco mecánico casi no importa mucho esta cifra, pero en lo que es los discos sólidos, ahí sí importa, ya que los discos sólidos tienen un límite de, de grabado de almacenamiento. Una vez que estos discos sólidos llegan a su tope, que dependiendo de la marca va a diferenciar el tope de gigas almacenados. No importa que tú lo formatees. De igual ese contador va, valga la redundancia, va contando las gigas que tú has almacenado en todo el tiempo de vida útil. Entonces, en sólido, por poner un ejemplo, el sólido Kingston de 120 gigas, aquí me aparece con 50.000 gigas almacenados y su vida útil es de 60.000. Entonces ya le faltaría 10.000 gigas para ya el disco sólido llegar a su etapa y de ahí no funcionar. En este caso, les voy a mostrar el disco mío de mi portátil. En este caso, como es un sistema que no es de Windows, no puedo instalar el Crystal Disk, pero hay una herramienta que es similar, que se llama Drive DX. En este, asimismo, nos muestra todo, que es un disco SSD de Macintosh, que es de 251 gigas. Dice que tiene encendidas 16.407 y tiene 736 horas. O sea, perdón, aquí 16.407 son las veces prendidas y 736 horas son las de uso. Aquí nos marcan status OK y nos va a arrojar varios valores de lo que es temperatura, los ciclos, su tecnología que tienen, que es NVMe en este caso, Express, varias se podría decir, opciones que tienes para revisar. Esto es una de las herramientas muy buenas para, como les indicaba, si de pronto desean adquirir un disco de segunda mano. Aunque en los nuevos, obviamente te va a arrojar todo OK. No vas a tener problemas en esto. Una vez dicho esto, quisiera que mis compañeros me ayudaran a, no sé si tengan en su teléfono la herramienta de Kahoot, para proceder a hacer una actividad. Pasar el código, ¿no? Sí, ya un segundito, ya se los proyecto. Listo, ahí tienen el código. Aquí también quisiera la colaboración de parte del profesor, que me ayude dando 3 puntitos de actuación a las personas que queden en primero, segundo y tercer lugar.
Hay actualmente 2, 4, 6 personas de 9. Faltan 3. Faltan 2. Falta 1. Bueno, parece que ese 1 no tiene la posibilidad de entrar. Entonces, vamos a darle Start. Listo. Tenemos que 4 personas han respondido de maravilla. Otras personas pusieron que era el M2. Va ganando Roque Garcés, segundo Jordan, tercero Fabián, Melanie y John. John con 0. Siguiente pregunta. Esta es de verdadero y falso. Fabián cogió la delantera. Ese Fabián. Estás embalado. Siguiente pregunta. Sigue Fabián arriba. Roque, Melanie y Jordan en segundo lugar. Esta parte creo que no se las enseñé. Me olvidé de enseñarles los watts de un disco. No se preocupen si no responden. Sí, Jordan, ¿sabes? A Fabián nadie lo baja. Listo. Tenemos en tercer lugar a Jordan Ochoa. Segundo a Roque. Y primero, ¿quién será? De Fabián. Dame otra cuenta. Ah. Tenemos aquí a los chicos. Ya, algo que en las preguntas, la verdad, les pido mil disculpas. Bueno, hay cosas que pasan hasta en las mejores familias que uno se puede olvidar. Sobre los watts de los discos, algo muy importante. En los watts de los discos, permítanme un segundo, déjenme quitar esto.
No, watts, los discos de los discos. Ya, lo que les quería explicar en los watts de los discos es de que un disco, al menos el disco de 2,5 pulgadas, tenemos que consume un máximo de 5 watts. Esto habíamos visto, si no me equivoco, en semestre anterior. Sí, semestre anterior, un poco de lo que es la corriente de los discos. Pero, para hacerles acuerdo, por ejemplo, este disco de aquí, que es de 2,5 pulgadas, tiene un máximo de, se podría decir, de alimentación de 5 watts, el cual lo podemos hacer trabajar normalmente con un adaptador así. No sé si lo hayan visto anteriormente, que es el para poderlo utilizar sin estar poniéndolo dentro de la máquina. Es un adaptador en el cual uno lo conecta al USB y el disco arrancaría, ya que los puertos abastecerían la corriente para que este disco funcione. Pero tenemos los discos más grandes, en los cuales como mínimo utilizan 7 watts de energía, en los cuales si lo queremos poner con el adaptador que les mostré, si lo queremos poner no nos va a funcionar o mediante USB. ¿Por qué? Porque estos discos, como sabemos, mantienen su disco por dentro mientras lo hace girar, consume más corriente, el cual el puerto USB no nos va a abastecer con esos 7 watts que jala el disco mecánico grande. Bueno, eso era lo que les quería acotar de último. Mil disculpas por no haberles dicho anteriormente, pero bueno, les agradezco mucho por su atención y espero haberles abierto un poquito más la mente sobre discos duros y no haberlos confundido más o de pronto no haberlos explicado bien el tema. Muchas gracias y muchas gracias, profesor. Bien, ¿alguna pregunta para el expositor? Yo tengo una. Sí, diga. Con respecto a los discos M2, dijiste de que habían dos modelos, digámoslo así, dos tipos de puertos. Sí. Eh, Mi pregunta es, o sea, si me viene el M2 que trae las dos ranuras, Así o como sea, este. sí, ajá, eso es estándar, o sea, la ranura donde va a ser conectado es estándar, ¿puede conectar los dos discos o no? Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente, como indiqué, hay de dos tipos, que como tú dijiste, el que tiene, ahí, si ves 1, 2, 3. En el video lo dijo de otra forma, pero aquí vemos que es 1, 2, 3. Ya, este es el SATA, pero el NVMe es aquí corrido y solamente tiene uno, un piquito acá. Ya, ahora, para que el puerto donde está la placa, el mainboard, ahí la ranura es igual para el NVMe y para el SATA. Pero ojo, es igual, tú lo puedes conectar los dos. Pero si la placa no resiste la tecnología de NVMe, no lo va a leer, no va a funcionar. Solamente puede ser que la ranura esté para SATA nada más. Entonces, tienes que ver en las especificaciones de la placa si soporta la tecnología NVMe para poderle poner ese disco. De ahí lo podrás poner, pero no te lo va a leer. No sé si pude contestar tu pregunta. Sí, claro. Gracias. Bien. ¿Otro participante que quiera hacer una pregunta?
Nadie. No. Para probar. Bien, ahora le pregunto a ustedes, a todos, ¿no? Ahora, si mi tarjeta madre no tiene el zócalo para insertar el disco duro M.2 o MB2, ¿existe una forma que mi tarjeta madre pueda leer disco duros M.2 y MB2? ¿Existe una forma? Ahí dijeron que hay una tarjeta PCI. Correcto, hay una tarjeta PCI, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo sería esa tarjeta PCI? Yo se lo muestro, ¿ya? De esta forma. ¿Sí? En esta tarjeta PCI nosotros podemos instalar un disco duro de este tipo, ¿sí? Para que nuestra computadora ya no lea su disco duro rígido, ¿sí? Solo debemos de comprar. Ahora le pregunto a ustedes, ¿de cuántos ranuras es este disco duro sólido? A simple vista que usted lo ve ahí. Una ranura parece que tiene. Ya, muy bien, de una ranura, ¿no? Porque aquí simplemente ya está visible, ¿no? Aquí hay un espacio. Si hubiera otro espacio, estuviera más acá. Ahora, en el video que mostró Nieto, había una especificación. Cuando es una ranura, es lento, y cuando son dos ranuras, es rápido. ¿Será verdad eso o es un mito? ¿O todavía no estamos comprobando ciertas características? ¿Qué dicen ustedes? Es real. Real. Pero no dijo al revés. Dos ranuras es lento y una ranura es rápido. Ajá. Ahí estamos. El dilema. Si vieron todo el video, ¿no? ¿Cuál dijo? ¿Una ranura lento o dos ranuras rápidas? Dos ranuras lento Ya. y una ranura rápida. ¿Usted lo afirma? Porque lo Ya. escuché. Ya, listo. ¿Y el resto? Estamos viendo la novela. La inocencia de Tania. ¿Qué pasó con el resto? Aparte de Mosquera. No sé cómo quedaron los tres primeros lugares, si no contestan. Ya. ¿De qué serviría por ahí escuché algunas tecnologías? El TLC. ¿Cuál es la otra tecnología? MLC. MLC. ¿Cuál es la otra? SLC, ULC. MLC, TLC y QLC. Ya. Caso cuando tiene portado en mi brazo. ¿Y esa tecnología, dónde la encontramos? ¿En qué parte de disco duro? ¿O qué sección de disco duro? En el disco duro sólido SATA. El disco duro sólido SATA. ¿Ya? ¿Alguien más que comparte el comentario de Melanie? En los SD, no. En la SD. Eso es en el tipo de números binarios que utilizan para poder procesar y almacenar. ¿Ya? Según, puede ser hay de 2 bits, de 3 bits y de 4 bits, creo que escuché. Vale. Ahora, si nosotros tenemos una computadora de esos tipos que viene de 32 gigas el disco duro, ¿qué tipo de clasificación de disco duro podemos darle? Eso que no tiene mucha almacenamiento en memoria, que es de 32 gigas y que es, creo que se llama Slim, creo. Las HP que vienen con 32 gigas de capacidad de almacenamiento de un disco duro. ¿A qué clasificación de disco duro? ¿Es un disco duro rígido, un disco duro sólido? Usted se ha topado con esos tipos de computadoras
y usted quiere verificar dónde se encuentra el disco duro. Y tiene la ranura para insertar un disco duro M.2 o MB2. ¿Sí? ¿Por qué yo le digo esto? Porque me he topado con eso. Y el disco duro, no sé cómo podemos clasificarlo, si es un rígido, si es un sólido. ¿Qué dicen ustedes? Mientras ustedes piensan, yo le voy a presentar la figurita de la Lacto que tiene discos duros de 32 GB. Pero ese es el que viene ya, que viene ya incorporado a una memoria ya y trae el espacio para poner un disco adicional, ¿verdad? Sí. Un string, se llama una computadora string, es mismo. Este más o menos, ¿sí? Que es delgadita, ¿sí? Bueno, al principio que usted la compra va a funcionar correctamente, pero ya a un momento del uso y el abuso se vuelve demasiado lento, ¿sí? Demasiado lento se vuelve este tipo de computadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le quería hacer el cambio, ponerle una tarjeta micro CD de 64 GB y que toda la información que genere, o bueno, que genere, mejor dicho la palabra, que se vaya guardando en la tarjeta micro CD y solamente deja el espacio a momento que se requieran. Pero a momento de la actualización, ya obviamente que ya no va a servir, porque usted sabe que la actualización de un Windows 10 requiere mayor capacidad o mayor espacio en el disco duro, ¿ya? Si solamente por la instalación de un disco, de un sistema operativo Windows 10, ocupará casi 20 gigas, ¿ya? Por ahí un 18.5, 19, por ahí. Y dependiendo de los programas que usted vaya a instalar. Y se llena totalmente lo que es la capacidad de almacenamiento de ese computador, ¿ya? Hay muchas personas, así como dicen en el video, que le ofrecen el oro y el moro, pero al momento que tienen ahí y le están dando uso, se dan cuenta que le han, por ejemplo, dicho ahí, le han estafado, ¿no? Por ese tipo de computadoras, ¿ya? Ahora, yo traté de instalar el sistema operativo en la tarjeta SD, pero ese tipo de características no me pedía. No me podía instalar el sistema operativo en la tarjeta micro SD, ¿ya? No tiene suficiente amperaje o watts para poderlo arrancar desde la tarjeta SD. ¿Usted ha intentado instalar un sistema operativo en un pendrive? ¿Mm? Con los chicos de cuarto hicimos un ejemplo, ¿sí? Yo utilicé un pendrive de 64 GB y traté de instalar un sistema operativo 64. Me daban el código para que se pueda ejecutar. Pero los que hacían esta práctica solamente permitía instalar el sistema operativo de 32 bits, ¿sí? En un pendrive. De 64 tendrías que comprar el código, no te da el código, como dice, gratuito, ¿no? Sino que tú tienes que pagar para poder ejecutar tu sistema operativo en un pendrive, ¿sí? Listo. Entonces, yo quería hacer lo mismo con este tipo de computadora, ¿ya? Instalar el sistema operativo dentro de la micro SD, pero no tuve éxito, ¿ya? Entonces, eso sí, los tipos de disco duro, tenemos de los rígidos, tenemos de los sólidos, pero antes de esos discos duros, había unos discos duros más grandes que parecían platillos voladores, ¿ya? No sé si ustedes han visto. No sé si recuerdan que en las clases anteriores mostré un disco duro en figura, obviamente, que solamente almacenaba. ¿Cuánto ?
12 megas, 10 megas. Ya, 10 megas, ¿no? Y queda el tamaño como las cajuelas de los rollos de película, así más o menos. ¿Sí? Entonces, desde ahí comienza ya la era de los discos duros. Mientras más grande, poca capacidad; mientras más pequeña, gran capacidad, ¿no? Como dicen por ahí, los chiquitos, ¿sí? Resulta mejor, ¿no? Los perfumes en base chiquitos huelen mejor, ¿no? Así dicen por ahí el dicho, ¿ya? Las cosas buenas siempre vienen en pequeñas cosas, ¿ya? Bien, listo. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Clasificación de los discos duros, ¿ya? Lo que le faltó a Nieto es explicar eso de las lactos string, ¿ya? Yo pensaba que le iba a topar, pero bueno, ahí le topé ahí, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir de los discos duros? Profe, Sí, dígame. una pregunta. En las tarjetas PCI, por decir en una computadora un poco antigua, ¿se le puede adaptar una tarjeta PCI para un disco duro M2? Ya, eso también va a depender de la característica de la tarjeta madre, hasta qué está soportada. Ahorita las actuales, las tarjetas madre, podría abastecer, porque ya están con otra tecnología, mientras que las tarjetas madres antiguas no existía esa tecnología en esos tiempos, ¿sí? Iba a ser imposible de que lo pueda detectar o pueda trabajar con él, ¿sí? Esa es la gran diferencia con las tarjetas madres actualizadas, ¿ya? No sé si resultó la pregunta contestada. Sí, sí. ¿Ya? O quiere, por ejemplo, usted tiene una Pentium 4, quiere trabajar con un disco duro sólido, ¿ya? Supuestamente en los videos de YouTube hay Windows 11 en una Pentium 4 funcionando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Solamente hay que hacer la práctica. ¿Se han visto esos videos tutoriales? No. María ha visto esos videos tutoriales. Randy va a ver sus videos tutoriales. Ahí veo, ahí veo. Más que ve ahí puro reggaetón nomás. Puro flow. Jambo. A ver, Windows 11. Windows 11. Ya, ahí está. Si ve el título del video, instalé y optimicé Windows 11 en un Pentium 4. ¿Sí? Pentium 4. Vamos a ver si es cómo lo hace. Usar disquetes de cuando los dinosaurios poblaban la Tierra. Muy buenas viejuners, bien verdes vegraos. Amiguitos viejuners, hoy toca vídeo de cacharreo de PC. En el vídeo de hoy vamos a coger un Pentium 4 con 1 GB de RAM, con una gráfica horrible, y le vamos a poner Windows 11 a ver qué pasa. Vamos a hacer una serie de optimizaciones extrañas en el sistema para intentar economizar recursos y a ver hasta dónde puede llegar. Y además vamos a probar una cosa extraña. ¿Funcionan los disquetes en Windows 11? Bueno, quedaos hasta el final del vídeo que merece la pena. Venga, viejuners, vamos para allá. Desde que los dinosaurios poblaban la Tierra y yo era un joven cacharreador, Microsoft cada cierto tiempo nos va deleitando con lanzamientos periódicos de sistemas operativos. Desde las primeras versiones de Windows de finales de los 80 que hemos visto en el canal, hasta las últimas y más modernillas que lanzan incluso a veces por sorpresa. Como sabéis, desde hace poco tenemos un nuevo Windows, Windows 11. ¿Y por qué digo que ha sido un lanzamiento sorpresa? Pues lo comento porque con Windows 10 Microsoft anunció a bombo y platillo que no iba a sacar nuevas versiones de Windows y que solo sacaría actualizaciones de Windows 10 hasta el fin de los días. Al final, donde dije digo Diego, y tenemos un nuevo y flamante Windows 11. Un Windows que no ha comenzado con buenas críticas de la comunidad, dado que Microsoft le ha puesto algunas limitaciones para que no sea posible instalarlo en todo el hardware que podía llegar a moverlo, incluso máquinas relativamente actuales.
Por tanto, lo que quiero hacer en este vídeo con un Pentium 4 debería ser imposible según Microsoft. Pero aún así, si usamos unos cuantos sortilegios arcanos, podemos llegar a instalarlo. Así que nada, comencemos esta apasionante aventura cacharreadora. Para funcionar con nuestro nuevo Windows necesitaremos una licencia, por supuesto, y antes de que nadie pronuncie las palabras KMS y algo más, que no voy a decir por si acaso YouTube me bloquea, que sepáis que tirar de Jack Sparrow con este activador a veces os puede producir problemas de virus. En función de dónde lo hayáis descargado podéis tener sorpresitas. Por lo que casi es más simple y seguro ir a la web de GBGMall desde el link de la descripción del vídeo y pillar una licencia legal. GBGMall es el patrocinador de este vídeo y es una tienda de claves en la cual podemos adquirir licencias de Office o Windows 10 a un precio súper bueno, que incluso es más barato con el descuento TV20 con el que tendremos un 20% de rebaja sobre el precio final. Pero ojo, además de licencias de Windows 10 también tienen licencias de Windows 11, así que en este caso es la que compraremos. Como veis no difiere mucho en el precio de la licencia de Windows 10. Una vez hagamos clic en comprar, teclearemos TV20 en el apartado de código de promoción y hecho esto se aplicará el descuento. Después le daremos a enviar pedido y escogeremos la forma de pago que queramos. Cuando haya sido realizado el pago, en la propia web podremos acceder al pedido y copiar la clave que le pondremos a nuestro Pentium 4 Master Race. Como veis no es nada complicado y además en según qué época del año tendremos todavía más descuentos. Eso sí, tened en cuenta que este tipo de licencias se vinculan al hardware del PC donde lo instaláis, por lo que si cambiáis algo como placa base o procesador, la licencia dejaría de funcionar. En este caso no pienso cambiar estas piezas, así que nos hará el apaño. Hecho esto, continuaremos con el siguiente paso, que es conseguir Windows 11. Para ello nos descargaremos Windows 11 desde la página oficial de Microsoft, os dejaré el link en la descripción del vídeo. Nos moveremos en la página hasta la opción descargar imagen de disco Windows 11, marcaremos el menú desplegable y seleccionaremos Windows 11. Después haremos clic en descargar y hecho esto seleccionaremos el idioma en el cual queremos nuestro Windows, en mi caso español. Haremos clic en confirmar y después nos aparecerá el botón 64-bit Download. Le haremos clic y nos comenzará a descargar un fichero ISO de 5 GB, que es la imagen oficial de instalación de Windows 11. Después de descargada la ISO nos descargaremos el programa Rufus. Se trata de una aplicación gratuita para crear instalaciones de sistemas operativos en pendrives USB, que además tiene opciones para tunear la instalación de Windows 11 y desbloquear las restricciones de hardware que ha impuesto Microsoft. Pero no descargaremos la última versión, la 3.17, descargaremos la 3.16. Con la 3.17 no hubo manera de que funcionara bien el arranque en esta máquina tan antigua, así que será la 3.16 la que usaremos. Para descargarlo haremos clic en este fichero con extensión .exe, después pincharemos un pendrive en nuestro PC y ejecutaremos Rufus. Como veis, a mí me lo detecta como unidad del pendrive. Hecho esto, haremos clic en seleccionar y seleccionaremos la ISO de Windows 11 que hemos descargado previamente. Después haremos clic en el botón abrir. Luego en opciones de la imagen desplegaremos el menú y seleccionaremos Extended Windows 11 Installation. Esta opción nos creará la instalación de Windows 11 saltándose las comprobaciones de RAM, procesador y TPM. Después en esquema de partición seleccionaremos MBR y en sistema de destino debe estar marcado BIOS. Pensad que la placa base de este PC es muy antigua y no soporta Wi-Fi. Y nada, le daremos a empezar y comenzará un proceso en el que volcará a nuestro pendrive la instalación de Windows 11 tuneada para que funcione en nuestro PC hiperviejuno. El proceso tarda unos 10 minutos, así que tened paciencia. Cuando acabe, extraeremos el pendrive con seguridad de Windows y ya podremos usarlo. Visto esto, os voy a mostrar un poco el hardware del PC dinosaurio que vamos a usar hoy para este experimento. Este PC se trata de un viejo conocido del canal, se trata del PC de mi primo que restauré e instalé una CPU Xeon de AliExpress de 15 €. Os dejo aquí arriba el link al vídeo por si queréis verlo. Para este vídeo le he quitado el Xeon y le he puesto un procesador Pentium 4 631 a 3 GHz con un núcleo y 2 hilos, una CPU que es del año 2006 y a día de hoy es totalmente obsoleta y según Microsoft no funcionará con Windows 11, pero gracias al truqui que haremos funcionará sin problemas. Ojo porque he probado con más modelos de Pentium 4 de Socket 775 y no son todos compatibles con Windows 11 ni siquiera haciéndole el truqui. Parece que este modelo especial sí que lo es. Como memoria RAM le hemos puesto 1 GB de RAM, una cantidad de RAM que según Microsoft no cumple con el mínimo que requiere Windows 11, pero estamos aquí para arriesgar, así que veremos qué pasa. Como tarjeta gráfica le pondremos esta Nvidia modelo GT 630, que es una gráfica de gama baja del año 2012. Como disco duro le pondré este disco duro SATA de 250 GB que nos dará la vida mártir por su rendimiento, ya veréis. Y como añadido le pondré una disquetera de 1,4 megas, el complemento perfecto para cualquier PC viejuno. ¿Funcionará con Windows 11? ¿Explotará? Bueno, luego lo veremos. Gracias a la magia de Rufus podremos iniciar la instalación de Windows 11 en nuestro PC dinosaurio, con el pendrive que hemos preparado. De esta manera se saltará todas las limitaciones de hardware a nivel de procesador, cantidad de RAM y TPM. Como veis la instalación se lo toma con calma. Pensad que es un Pentium 4 y a nivel de procesador pues no da para mucho. Veremos qué hace luego con Windows 11 arrancado, ya veremos qué pasa. Una vez arrancada la instalación seguiremos los pasos que nos vayan diciendo. En uno de ellos nos pedirá la key de Windows, le pondremos la estupenda key que hemos comprado en GBGMall y por supuesto no nos dará ningún problema. El proceso completo de instalación de Windows 11 me tardó aproximadamente una hora, con reinicios incluidos. Pero ojo, no tuvo ningún cuelgue, la verdad es que la cosa acabó bien. Bueno, más o menos bien.
Una vez instalado, Windows 11 tarda en arrancar 2 minutos 26 segundos más o menos. Y una vez arrancado, pues va terriblemente mal. O sea, cualquier programa que intentamos ejecutar tarda más de un minuto en hacerlo, cosa totalmente normal dado que el sistema está saturadísimo. A nivel de CPU, como veis, está cargado sin tener ninguna aplicación arrancada por mí, o sea, con todas las cosas que están en memoria de Windows y tal. Y a nivel de disco duro el acceso es demencial, está al 100%. Tiene ahora mismo 88 procesos corriendo la máquina en background y 970 subprocesos, algunos de los cuales están ralentizando la máquina a lo bestia. Si miramos en detalle con Resource Monitor, vemos que hay decenas de procesos peleando por el acceso a disco duro. Entre ellos, entre los procesos que hay, pues está el tema del fichero de paginación. Al tener muy poca memoria RAM, esta máquina necesita constantemente usar este fichero. Al tener el disco ocupado, pues no puede hacerlo a una velocidad normal, por lo que se genera una situación de cuello botella brutal entre la poca memoria RAM y el disco duro saturado. Pero yo creo que esto lo podemos mejorar con los conjuros arcanos de un compi del foro del otro lado.net. El compañero cacharreador Dinox tiene unos scripts para optimizar Windows 10 que están orientados a incrementar su rendimiento en juegos, que seguramente nos servirán. Estos scripts deshabilitan servicios de Windows que no se suelen usar y cambian configuraciones de Windows para aligerar un poco la carga de CPU y RAM. Aunque, ojo, este pedazo de trabajo de Dinox está orientado para máquinas portátiles como las GPD-Win y similares, no está pensado para máquinas sobremesa, pero seguro que algo nos hará mejorar nuestro PC dinosaurio. Antes de nada aviso que este script es de total confianza, no hace cosas extrañas. Si queréis ver el código fuente de todos los scripts que ejecuta, pues lo podéis ver, ya veréis que no es nada extraño, pero sí que es verdad que pueden dejar de funcionar cosas que necesitéis en el PC, por lo que recomiendo usarlo en un PC que no tengáis nada importante o crítico entre manos. Aún así, cuando ejecutemos el script, se crea un punto de restauración del sistema, por lo que podríamos revertir totalmente los cambios si el resultado no nos gusta. Una vez está en ejecución, tarda muchísimo rato en finalizar, tarda más o menos una hora, y después de que haya acabado, pues le echo algunos ajustes más que por supuesto no recomiendo hacer por seguridad, como por ejemplo parar el antivirus de Windows, parar el firewall también, parar tareas programadas de mantenimiento del Microsoft Edge y más cosas que he visto que estaban fastidiando a mi Pentium 4 campeón. Y bueno, después de todos estos trapis, la máquina ha quedado en un estado menos estresado. En general, el PC ahora va mucho más suelto, la CPU está mucho más baja de ocupación y el disco duro está súper libre de carga, preparado para lo que le echen, bueno, sin venirnos muy arriba. Fijaos que ahora la máquina tiene únicamente arrancados 59 procesos y 682 subprocesos. Seguro que nos hemos cargado alguno de los que ralentizaba en el PC. Como veis, el Resource Monitor está todo mucho más relajado. Está claro que para probar cualquier cosa ahora disponemos de más recursos, pero aún así seguimos teniendo muy poca RAM, un disco lento y una CPU con un núcleo, así que no nos vengamos muy arriba. Tal y como está la máquina ahora mismo, podríamos ver por ejemplo un vídeo de YouTube a 720p con Microsoft Edge y va bastante mal, como podéis ver. Tiene muchos cortes en la reproducción y la CPU se nos pone al 100%, pero si ponemos el complemento H264 Hi-Fi, podemos hacer uso de la gráfica para reproducir vídeos de YouTube y el Task Manager se ve claramente cómo la gráfica tiene consumo, cosa que descarga al procesador y hace que, bueno, la reproducción a 720p pues sea perfectamente viable. Es una pasada el cambio, aún así le he intentado poner Steam para poner algún juego y tal, y no había manera, el disco iba tan lento que no me dejaba hacer apenas nada, se colgaba, etc. Así que le he hecho algún cambio a la máquina, le he sustituido el disco duro por un SSD viejuno. Y la verdad es que el cambio se ha notado y mucho, ahora arranca en 50 segundos, y además me ha permitido instalar Steam y el lanzador de GOG también. Hemos probado algunos juegos y por ejemplo el Maldita Castilla pues funciona perfecto, sin tirones ni nada. Juegos muy antiguos como Serious Sam pues también me han funcionado perfectamente. A tasas de FPS altísimas, pero ojo, está a una resolución de 640x480, no nos vengamos arriba. Otros juegos como por ejemplo Blasphemous no me he dejado arrancarlos, ha dado diferentes errores. He probado también el Fallout New Vegas y daba error de memoria insuficiente. Así que para ver cómo funciona este juego me ha picado la curiosidad y he ampliado un poquito más el PC. Le he sustituido el DIMM de RAM que tenía por estos dos de 4 GB en Dual Channel y la verdad es que todavía mejora más la máquina. Fijaos, el botón de inicio responde mucho más rápido que antes en el primer arranque. Es una pasada. De hecho, si arrancamos en el administrador de tareas también responde bastante mejor. El arranque de programas mejora mucho y la navegación web también. La verdad es que va más suelta la máquina. Aún seguimos teniendo un cuello de botella importante en la CPU, por lo que si está ocupada pues tendremos algún parón que otro en cualquier cosa que hagamos. Eso está clarísimo. Pero al menos el sistema va un poco más suelto. Lo bueno es que podremos arrancar algún juego que antes no funcionaba, como por ejemplo el Fallout New Vegas. Y como veis, a bajo nivel de detalle gráfico, pues a 720p podemos jugarlo más o menos. Eso sí, a una tasa de FPS es terrible, pero bueno, al menos funciona. La verdad es que algo podemos hacer con este Pentium 4 y Windows 11. Aunque sí que es verdad que no da para mucho más que juegos antiguos. Pero tiene mérito que pueda arrancar Windows 10 y hacer alguna cosa con tan pocos recursos de máquina que tiene. Como habéis visto, aunque Microsoft se empeñe en poner los palos en las ruedas, en mejorar máquinas lentas, algo se puede hacer como acabáis de ver. Amiguitos y amiguitas viejuners, ha llegado el momento. La respuesta más importante de la historia va a ser desvelada. ¿Puede Windows 11 usar disquetes de cuando los dinosaurios poblaban la Tierra? Pues bien, la respuesta es que sí.
Funciona sin problemas. Podemos leer y escribir en este formato de almacenamiento tan antiguo. Y la verdad es que no he tenido que hacer absolutamente nada. Nativamente, Windows 11 soporta todavía a día de hoy disquetes flexibles. La verdad es que un Windows no es un sistema molón si no podemos usar disquetes. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta. ¿Qué le pareció? Hizo un poco de proceso hasta que lo hizo funcionar correctamente. ¿Ya? Mató procesos que, por ejemplo, no viene nada que ver al caso de las computadoras, pero igual nosotros no hemos desactivado ni uno de esos procesos, nosotros no hemos desactivado. ¿O ustedes desactivan estos procesos que consumen mayor consumo de la CPU? Profe, ¿no habría ningún problema al borrar alguno de esos procesos? No. Por decir, Mm, co- alguna aplicación, algún... Bueno, como él solamente experimentó y todo eso, no utilizó ningún tipo de programas que nosotros utilizamos, ¿ya? Y le ha funcionado correctamente, como está en el video. No sé si hizo pausa o volvió otra vez y listo. Bien, comúnmente en Windows 10, ¿ya? Nosotros no depuramos los procesos que utiliza nuestra máquina, ¿no? Como usted puede ver, 233 procesos. ¿De a dónde estarán? De ahí, ¿ya? 233 procesos que nos está ocupando mucho rendimiento a nuestra computadora. Ahora imagínense en las suyas, ¿cuántos procesos estarán ejecutándose a la vez? ¿Ya? Ahora imagínense que esta computadora tiene un disco duro M.2 de una ranura, ¿sí? Y funciona normal. Ahora, alguien que quieran compartir y ver cuántos procesos tienen ustedes ahorita ejecutándose, sin que usted lo puede saber. Yo. ¿Ya? Vea, 198 procesos, ¿eh? Hay que ver cómo podemos matar esos procesos ahorita en Windows 10. Por eso, en este caso, si usted va a matar procesos, ya, tiene que ver Pero el mío que, es Windows, no tiene que ver el tipo de Windows, sí, porque el mío es el Windows 10 Pro. Ese es medio raro. sí, no tiene que ver, porque él descargó Windows 11 Pro y mató algunos procesos y le sigue funcionando. Bueno, a través de un disco duro sólido. Si tenemos un rígido, no sabemos cuál sería el resultado. ¿Ya? Bien. Entonces, ese mito de instalar Windows 11, una Pentium 4, tenía el procesador Pentium 4, pero ¿cómo que se llama? Lo transformó, ¿no? Un disco duro sólido y con 4 GB de memoria RAM. ¿Ya? Pero el procesador seguía siendo un Pentium 4. Bien. Si tiene alguna máquina, Fabián, por ahí, haga su proceso ahí. Usted que colecciona esas máquinas ahí, las tarjetas madre. Sí tengo una viejita, pero no es Pentium. Sí tuve una, pero fue una Pentium 3 era que ¿Ves? tuve una. Ajá. Tendría que revisar si era Pentium 4 la que tengo aquí. A ver, ya. Bien, son las 9. Bueno, como ustedes ya pudieron observar o no han observado todavía, en la plataforma ya está subido lo que son expositor 1, expositor 2, 3 y 4. ¿Ya? Tiene que subir sus archivos de Word y su diapositiva. ¿Ya? Y en el Classroom va a estar calificada su exposición. Ya ha calificado a 3, ya solamente me faltan nietos calificarle y listo, ¿no? Entonces, vámonos con el expositor número 5. ¿Ya? Expositor número 5. Ya voy. Bien.
Ya, ahí. Sí, se ve, sí, sí. Sí. Ya. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a hablar sobre lo que serían los fundamentos, las fuentes de alimentación de tipo PC. Los puntos que veremos serán qué es la fuente de alimentación, los tipos de fuente, ventajas y desventajas, tipos de fuentes de alimentación, los tipos de cables que tienen, sus partes, los voltajes de entrada y de salida. Como principal, veremos qué es la fuente de alimentación y su función. Aquí tenemos que sencillamente la fuente de alimentación es la pieza de hardware que se utiliza para convertir la energía suministrada desde el toma corriente en energía utilizable para las muchas partes dentro de la carcasa del ordenador. Convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar. Esta corriente se llama corriente continua o DC. Aquí tenemos una breve imagen de lo que sería una fuente y sus partes, que veremos más adelante. Para comenzar, la etiqueta que está en lo que sería la carcasa de la fuente es donde viene la especificación de la fuente. ¿Qué quiere decir la especificación? Su voltaje, sus puertos, sus cables y que la conforman. En esta pequeña rendija podemos ver que va el ventilador en la parte interna. El conector de aquí es de corriente. Va a estabilizar lo que sería el voltaje. El pequeño switch que se ve aquí, de color rojo, es el selector de voltaje que nos permite cambiar de lo que sería de lo que sería 127 voltios a 240 voltios o 110 voltios a 290 voltios. Muy bien. Acá el conector de acá sería un conector para corrientes para las pantallas antiguas de CRT. Muy bien, el cable de aquí no se aprecia bien, luego lo veremos, es el de alimentación para flip-flop, como discos duros y todo eso. Acá el cable acá es el cable AT, que es el que alimenta la tarjeta, a la tarjeta madre de su formato AT. Y los cables de acá serían los cables de alimentación para dispositivos GIGA. Ahora, los tipos de fuente. El primer tipo de fuente que hay solo dos tipos de fuente, que es el lineal y el conmutable. El fuente lineal basa su potencia en un transformador. Es el que se, a ver, sí. Es el que se encarga de bajar el voltaje de corriente alterna a un voltio alto para la operación de la fuente. Posteriormente a esto, transforma las fuentes en fuentes diversas componentes pasivas. Aquí podemos ver la imagen de lo que sería la fuente, el transformador, el regulador, el filtro y el rectificador. Acá vemos el rectificador está conformado por los diodos, el filtro por y el regulador de voltaje. Ahora veremos las ventajas de la fuente lineal. Una de sus ventajas sería la simplicidad del diseño, hace operaciones suaves y de capacidad de manejar bajas cargas, bajo ruido de salida y una respuesta dinámica muy rápida. Para para potencias menores de 10 watts, el costo de los componentes es mucho menor que el de las fuentes conmutadas. Desventajas de la fuente, las fuentes de línea serían: solo reduce la tensión, tiene límite de aplicación, cuenta con una sola salida y por cada salida adicional se tiene que incrementar el circuito de potencia, perdón. Su eficiencia cuenta con un del 30 al 60%, significa que por cada watt el costo incrementa. O sea, por cada watt necesario para funcionar sus componentes, va a incrementar su costo. Okay.
Las fuentes conmutables. Este tipo de fuente se basa su función en un conjunto de componentes que están en constante encendido y constante apagado. Él realiza lo que sería la elevación de sus voltajes y para lograr esto aumenta lo que sería la potencia de salida y realiza lo que sería la potencia de sus salidas y al lograrlo para obtener un voltaje aceptable pasan a la siguiente etapa donde lo reducen nuevamente para aumentar la potencia de salida. Podemos ver aquí unas pequeñas imágenes de las partes que están en el interior de la fuente conmutada, donde se puede ver el rectificador de filtro. También se puede ver el filtro, lo que sería el filtro, su parte filtroventada, lo que sería la realimentación de monitorización, el circuito de control. Y así. Sus ventajas y su eficiencia va desde el 68 al 90%. Esto hace reducir el costo de los dispositivos de potencia. También no es necesario el uso de transformador de línea, ya que el elemento magnético de transferencia de energía lo puede reemplazar, reduciendo así el peso y el costo, lo cual nos beneficiaría. Desventajas de la fuente conmutable. Una de las desventajas principales sería su diseño, ya que lleva mucho tiempo y es también caro el costeo de dicha fuente. El ruido es mayor que el de una fuente lineal. En la salida y la entrada radian interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Toma proporciones de energía de la entrada en pulsos de tiempo limitado para transferirlos a la salida en otras condiciones de corriente y tensión. Ahora veremos los tipos de fuentes de alimentación, que también son dos y se dividen en la fuente AT y fuente ATX. Perdón. La fuente ATX. La fuente ATX son en las siglas de Advanced Technology o tecnología avanzada, la cual hace referencia a un estándar de dispositivos introducidos al mercado a inicios de los años 80, la cual reemplazó a una tecnología denominada XT, Extended Technology, o tecnología extendida. Bien, la fuente ATX es un dispositivo que se acopla dentro del gabinete de la computadora y se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica a corriente directa, lo cual es para utilizar por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora con un menor voltaje. Características generales de lo que sería la fuente AT es para su encendido y apagado cuenta con un interruptor mecánico. Algunos modelos integran un conector hembra de 3 terminales para suministrar adicionalmente el monitor CRT, que es el ya hablado. Este tipo de fuentes se integran desde equipos tan antiguos como microprocesador Intel 8026 hasta equipos con microprocesador Intel Pentium MMX. Es una fuente ahorradora de electricidad, ya que no se queda en modo stand-by o en estado de espera. Esto porque al oprimir el interruptor se corta totalmente su suministro de energía. Aquí tenemos una imagen de lo que serían las partes de la fuente AT, que como principal tenemos al ventilador, que es el que se encarga de expulsar el aire caliente de la fuente y del gabinete para mantener ventilado el circuito. En el número 2 podemos ver el conector para el monitor CTG, que es el que recibe el cable de corriente al toma corriente. Como número 3 vemos el selector de voltaje, que es el que nos permite seleccionar el voltaje de 127 voltios a 240 voltios.
conector 4, que es el macho, es el que nos permite. Conector 4 es el que nos, sí, es el que nos permite conectar el suministro de energía. Bien, ya. Con los dos conectores aquí son los conectores AT, que son el suministro de electricidad, la tarjeta madre principal. El conector 6, que sería el conector Molex, y el de aquí cuenta con 4 terminales. Este es el que se utiliza para suministrar los discos duros, disquetes y unidades ópticas, disquetes de hasta 5.25. Entonces, el conector 7 sería el conector de 4 terminales, que es el conector verde. Este suministra corriente a las disqueras de 3.5. Y el conector 8, que sería el de acá arriba, sería el interruptor mecánico que permite encender la fuente AT. El conector de la fuente AT. Su esquema sería es un conector macho. Lo que sería el primer terminal es la fase de voltio, el 127. El terminal 2 sería lo que iría a tierra, y el terminal 3 es el neutro. Ahora venimos el cable o conector tipo Molex. Aquí tiene lo que sería su esquema. Cada color del cable tiene su funcionamiento. Vemos que el color amarillo es de más 12 voltios, el color negro es de tierra y el color rojo es de más 5 voltios. El conector Molex en sí es el que va a conectar las disqueras de 5.25 a las unidades ópticas de 5.25 y a unos discos duros también 3.5. El conector tipo verde. Aquí podemos ver su esquema. Un esquema ya hablaba, el cable rojo sería de 5 voltios, los dos cables negros serían los de tierra y el cable amarillo es el de más 12 voltios. Consta con uno o más filas de pines machos con un espacio de 54 milímetros o 10 pulgadas entre cada pin, pero los tamaños comunes también incluyen de 5.08 milímetros a 0.2 pulgadas, o también componentes de 5 milímetros a 0.197 pulgadas, etc. El verde es el conector para disqueras de 3.5. El cable AT, que es el que va conectado a la tarjeta, la motherboard. Vemos que su esquema aquí sería el cable color naranja. Es el de Powerwood, que es el de poder. Los cables de color rojo serían todos los cables que irían con más 5 voltios. El cable color amarillo tiene un voltaje de más 12 voltios, el color azul es menos 12 voltios, y los colores negros serían conectores a tierra. Y la peculiaridad de estos conectores es que cuenta con un cable blanco, que es el de menos 5 voltios. Sus clones en formato de sobremesa completo se los puede encontrar con sus tamaños de 12 pulgadas, 305 milímetros de ancho o por 11 por 13 pulgadas de profundo. Vemos que son dos cables separados que van a un mismo esquema para conectar la tarjeta. Los voltajes que manejan. La potencia eléctrica de una fuente AT se mide en watts, que se lo representa con la W. Y esta varía en función de otros factores. Las fuentes AT comerciales manejan potencias eléctricas de 250 watts, 300 watts, 350 watts y 400 watts. Muy bien, lo que las define sería su voltaje y su corriente. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza
con la que son impulsados los electrones a través del circuito y se mide en voltios y varía acorde a la región. Lo que sería la corriente es la cantidad de electrones que circulan por un punto en específico del circuito. Su unidad de medida sería el ampere, ¿sí? Como pequeño ejemplo, tenemos el ejercicio aquí que dice, si una fuente AT indica es, que es de 200 watts, entonces sabemos que el voltaje de la fuente es de 270 y tenemos los watts. Solo nos tocaría despejar lo que sería el ampere. La fórmula que tenemos aquí es la, la W, que representa lo que sería la potencia eléctrica, B de voltios y A de corriente. Al despejar nos quedaría así: corriente es igual a potencia eléctrica sobre voltios. Entonces podemos ver que ubicamos, cambiamos, ¿no? Ponemos los valores que corresponden a cada medida y una vemos que el amperaje de una fuente AT que tenga 250 voltios es de 1.9 amperes. Ya, el funcionamiento de la fuente AT. Bueno, al, al introducir corriente por medio del cable de poder, primero pasa por el transformador, que es el que se encarga de transformar, obviamente, el voltaje de la línea eléctrica comercial a un voltaje. Bueno, la línea comercial de aquí corre es la 110, sí, 110 voltios. Y eso transformado sería más o menos a 12 voltios o 5 voltios, como también se lo puede representar. Después de eso pasaría a lo que vendría a ser el rectificador, que después de transformar los voltajes de corriente alterna a corriente directa, eh, a ver, este, pasan los valores a positivos de una onda. Se genera la corriente continua por medio de elementos electrónicos. Por medio de elementos electrónicos que se los conoce como iodos. Acá, después de la calidad de corriente continua, se suaviza el voltaje por medio de un elemento eléctrico llamado capacitor, que es el que vemos aquí. Bueno, esta es su representación del capacitor. Después lo que sería la parte de filtrado, que vendría la parte de regulador. El voltaje ya suavizado se le da forma lineal, que utilizan que es la que utilizan todos los dispositivos electrónicos y eléctricos. Se usa un elemento electrónico especial llamado circuito integrado. Circuito integrado, esta fase es la que entrega la energía necesaria a la computadora y a sus partes. ¿Sí? Aquí tenemos uno de los usos específicos de la fuente T. Se utilizan para suministrar la energía eléctrica necesaria. Se utilizan para suministrar la energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de los dispositivos. Este tipo de fuentes se encuentra en activos gabinetes horizontales, gabinetes mini torres y torres duplicadoras. Dependiendo de la cantidad de dispositivos a suministrar corriente, se debería de ser la capacidad de la fuente. Aquí podemos ver una pequeña tabla sobre los gabinetes que los gabinetes de sobremesa AT, su fuente es de 150 a 200 watts. Los de semitorres serían de 200 a 300 watts. Los de torre, los normales convencionales, serían de 230 a 250 watts. Los SLIM serían de 75 a 100 watts. Y los de sobremesa ATX, que es una de las fuentes que veremos más adelante, es de 200 a 250 watts. Ok, ahora veremos un video que nos explicará más sobre la fuente.
¿Sí se escucha el video? No. No, no se escucha. La fuente de alimentación Ahí sí se escucha. Sí, mamá, sí. Perfecto, gracias. de la computadora. La fuente de alimentación de una computadora es la proveedora de la energía necesaria para que el equipo funcione. Si este elemento tiene fallas, podría afectar seriamente uno o varios componentes del equipo. Por ello, es necesario identificar los componentes que son parte de su funcionamiento, para que en caso de falla, estos puedan ser identificados con mayor facilidad y la reparación de la fuente sea menos compleja. Las fuentes de alimentación son de tipo conmutadas, lo cual hace que la conversión de voltaje de corriente alterna a corriente directa sea más eficiente, minimizando las pérdidas de energía por calor, como pasa con fuentes de alimentación lineales. Cada fabricante de fuentes conmutadas tiene diseños personalizados, por lo que no son exactamente iguales. Tienen variaciones en la posición, distribución, valores y número de componentes. El diagrama a bloques del funcionamiento de una fuente conmutada ATX es el siguiente. La corriente alterna entra a un circuito de protección. En este caso se considera 127 más menos 10 volts de corriente alterna. Después, entra a un circuito rectificador y filtro de entrada, lo que genera una señal pulsante en un solo sentido. Esta entra a un circuito inversor, el cual genera una señal de tipo cuadrada de alta frecuencia con un voltaje menor al de entrada. Este voltaje entra a un circuito rectificador y filtro de salida, el cual entrega el voltaje ya regulado. La salida de voltaje sirve como retroalimentación a un circuito de control que manda señales al circuito inversor de alta frecuencia para regular la calidad de salida del voltaje. Ahora veremos esta relación a la par con los componentes físicos. En la entrada de la corriente alterna existe un circuito de protección, el cual impide que las sobretensiones o las sobrecorrientes puedan dañar a la circuitería interna de la fuente de alimentación. Este circuito de protección está formado por fusibles y varistores. Estos se colocan en paralelo a la entrada y su función es la supresión de picos. Los fusibles tienen un filamento sensible al sobrepaso de corriente y voltaje indicados en el capuchón metálico. En caso de sobrepasar estos rangos, el fusible se abre para proteger al resto de la fuente. Cuando existe una falla por una descarga eléctrica, estos son los componentes comúnmente afectados y su reemplazo es necesario. El circuito de rectificación de entrada puede estar formado por un puente de diodos y su función es la de eliminar el sentido negativo del voltaje de corriente alterna de la entrada. El daño en este componente se observa en el centro con una quemadura. Posteriormente, pasa al circuito de filtrado, que está esencialmente conformado por capacitores electrolíticos de alto voltaje, los cuales tienen la función de reducir los ciclos del voltaje para proporcionar una señal menos variante. Estos capacitores muestran su daño cuando la tapa superior se encuentra levantada o cuando existe evidencia de fuga de líquido. El circuito inversor de alta frecuencia consta de transistores BJT para la conmutación de la señal, así como de transformadores de alta frecuencia que hacen que el voltaje de entrada sea reducido a los voltajes necesarios por el equipo. Realizan conmutaciones rápidas para generar señales de mayor frecuencia, normalmente en el orden de los kilohertz. Los transistores se dañan al presentar una quemadura en la parte central. Los transformadores muestran daño al tener el bobinado quemado o roto
debido a un calentamiento excesivo por aumento en la demanda de corriente. El circuito de rectificación y filtro de salida está conformado básicamente por diodos rectificadores, bobinas y capacitores. Estos dos últimos tienen la función de almacenar energía para la carga durante el tiempo que los transistores no están funcionando. De esta manera, provocan que una señal que era cuadrada en su anterior fase, ahora sea una línea de un solo valor. Las bobinas cuentan con un material magnético típicamente ferrita en el centro para incrementar su inductancia. El daño en las bobinas se refleja al perder el aislamiento que recubre el cable, provocando que ésta entre en corto y pierda su valor de inductancia. La función de los diodos rectificadores es mantener la corriente en un solo sentido, obligándola a que se mantenga en un nivel deseado. El circuito de control se encuentra integrado por varios elementos. Entre ellos, encontramos un circuito integrado de control, el cual contiene internamente un comparador que analiza la señal de salida de la fuente y la compara con un voltaje de referencia de entrada. Si este es distinto, envía una señal compensatoria al circuito inversor de alta frecuencia por medio de optoacopladores, los cuales permiten que exista un aislamiento de la señal de alta frecuencia de la señal de retroalimentación del circuito. Existen otros elementos que forman parte de los circuitos antes mencionados que conforman el ajuste en el diseño para mejorar la eficiencia del circuito. Entre ellos encontramos los capacitores en sus diversas presentaciones y tamaños, diodos rectificadores y resistencias, también de diferentes valores, tamaños y presentaciones. Si clasificamos los componentes en eléctricos y electrónicos, dentro de la clasificación de eléctricos encontramos resistencias, capacitores, bobinas, transformadores, fusibles y varistores. Los componentes electrónicos que la conforman son diodos, circuitos integrados, optoacopladores y transistores. Recuerda, la fuente de alimentación conmutada consta de 5 circuitos principales: de protección, de rectificación y filtro de entrada, inversor de alta frecuencia, rectificador y filtro de salida, y controlador. Dentro de estos circuitos encontramos componentes como resistencias, bobinas, capacitores, transformadores, fusibles, varistores, diodos, circuitos integrados, optoacopladores y transistores. Todos se pueden clasificar en 2 grupos, eléctricos y electrónicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Un compañero, alguna duda? No. Bueno, entonces yo voy a preguntar. Mela, la compañera Mela. No está, se fue de la clase. Dime 2 características de la fuente AT. Ya ver. La fuente AT. En la fuente AT decía que contaba con un interruptor mecánico, el cual era para su encendido y apagado. Ese es uno. El otro era integraba un conector hembra de terminal para más o menos suministrar el monitor TRT. Se han prestado atención, profesor. ¿Hay alguien más? ¿Otra pregunta? A mi panita Randy siempre me apoya, siempre está ahí. A ver, Randy, 2 ventajas de la fuente conmutable.
Ya, la ventaja que su eficiencia es de 68 al 90%. Ya. Y que esto reduce el costo de los dispositivos y en su potencia. Esa es una. La otra es que no es necesario el uso de transformador en línea, ya que el elemento magnético transfiere la energía a reemplazar el peso y su costo también, su coste. Ya, listo, listo. Sí, va bien, va bien. ¿Era alguien más? Ochoa, Ochoa. Ochoa que siempre está peleando en todas las clases. Dos desventajas de las fuentes conmutables. De la fuente Conmutables, conmutables. Sí, conmutables. conmutable. Conmutables. No es necesario usar conmutables. Sí, conmutables. No. O ya, bueno, entonces, Alguien que le dos ayuda. desventajas de las fuentes ¿Verdad? lineales. No, no me interrumpa, por favor. Ya, Ah. tranquilo. Desventajas de las fuentes. Dos desventajas de las fuentes lineales, entonces. Lineales. Sí, de las fuentes lineales. Dos o una. Queda. Solo reduce la tensión. Una desventaja de esa. Y la otra que tiene límite de aplicación. Y aquí ya cerramos con Fabián. Sí. Dos ventajas de fuentes lineales, Fabián. Hasta que te me ríes ahí, cerrar. La, si- la simplicidad del diseño de la fuente, de la corriente, el paso de la corriente, y la operación suave y capacidad de manejar las cargas. Operación suave y capacidad de manejar las cargas. Dale. Voy a seguir con la posición. Sí, se han entendido, se han prestado atención.